Y paso a compartir pantalla. Bueno, comenzamos. Damos comienzo entonces a la clase número 13. La clase de hoy es la tercera parte de JavaScript. Los temas a ver en la clase de hoy van a ser funciones, arrow functions, que son las funciones flechas, son abreviaturas de las funciones comunes, ¿no? Vamos a ver lo que son las funciones callbacks, close y closure, ¿no? Y vamos a ver el concepto de scope. Así que comenzamos. Bueno, primero, antes que nada, ¿qué es una función? Las funciones nos permiten agrupar líneas de código en tareas con un nombre, para que posteriormente podamos hacer referencia a ese nombre para realizar todo lo que se agrupe en dicha tarea. Para usar funciones hay que hacer dos cosas, ¿no? Dos cosas fundamentales para comenzar a usar estas funciones que... Ahí voy a aceptar. Que básicamente es agrupar código, ¿no? Para luego, a la hora de usarlo, tener que, nada más con un nombre, llamar a todo ese bloque de código y así me facilito que volver a tipearlo o volver a codificarlo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es declarar una función, declarar la función, que significa preparar la función, darle un nombre y decirle las tareas que va a realizar. Y la segunda parte es ejecutar la función. O sea, sería llamar a la función para que realice las tareas de su contenido, ¿no? Para que se ejecuten esas tareas que se programaron en la función. Esas son las dos partes, ¿no? Estamos. Bueno, veamos ahora sí el ejemplo completo con la declaración y la ejecución de una función, ¿no? Entonces, para declarar una función, por ejemplo, saludar, vamos a decirle que es del tipo function, ¿no? Y le damos un nombre. Esto es como declarar una variable. Cuando una variable le declaramos con el tipo var. Bueno, la función la declaramos con el tipo function. Y le indicamos un nombre. Por el momento podría no tener parámetros. Ahora vamos a ver luego cómo le agregamos parámetros. Abrimos llave y acá iría el nombre, el contenido de la función, ¿no? Entonces, console.log, hola, soy una función y simplemente este es el contenido de la función. Y a la hora de ejecución de la función voy a tener este método de ejecución. Digamos, directamente llamo a la función con el nombre, ¿no? Entonces vamos a probarlo. Vamos a abrir, como siempre, ¿no? Estructura básica HTML y tenemos el script de JavaScript en el body, en este caso. Un file tipo JavaScript. Y lo guardamos. Bueno, entonces declaramos una función, ¿no? Function, nombre de la función, podría ser saludar, paréntesis, abrimos llaves, ¿no? Y acá adentro le indicamos lo que queremos que tenga la función, ¿no?
Vamos a ver que también para qué sirve pasarle parámetros acá, pero por el momento función básica de esta manera. Entonces vamos a mostrar solo un mensaje. Console.log y hola, esta es una función. Puedo mostrar esto, por ejemplo. Y cierro. Entonces, esta es la parte de declaración de la función, ¿no? Declaración de la función. Y ahora, la parte de ejecución. Ejecución es a la hora en que yo la llamo, ¿no? A la hora que yo la quiero ejecutar, esa función simplemente la llamo por el nombre. Saludar, ya me la encuentra, ven que cuando ya hay una saludar, punto y coma, y ahí de esta manera estoy ejecutando el bloque de código que tengo acá. Podría ser una línea o acá yo si tengo, no sé, todo un programa entero, yo luego lo puedo ejecutar con el nombre, ¿no? Y ejecuto eso mismo. Y se puede implementar para diferentes tipos de casos. Generalmente ahora vamos a ver que cuando yo armo una función se arma con variables genéricas, cosa que después yo la puedo adaptar a diferentes casos, ¿no? Y simplemente con diferentes nombres de patrones, vamos a ver cómo lo hacemos, yo la puedo reutilizar todas las veces que yo quiera aplicar ese código. Bueno, entonces, de esa manera se declara y se ejecuta una función. Entonces, generalmente hay dos razones para declarar funciones. Voy a... Cuando un conjunto de instrucciones se va a usar muchas veces, se declara una sola vez la función con esas instrucciones y se llama muchas veces. Por ejemplo, las funciones parfloat, parseInt, alert y prompt son funciones de JavaScript, no escritas por el programador, ¿no? Tienen la misma lógica de una función que armamos nosotros, pero en este caso estas funciones ya están creadas. Y cuando nosotros las llamamos, ejecutan ya el código que tienen incorporado en esa función, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver cómo armarlas, ¿no? Todo lo que está en el interior. Bueno, voy a aceptar. Por claridad, para que el programa no tenga muchas líneas, ¿no? Otras razones, y sea difícil seguirlo, lo que se hace es separar fracciones de código en una función con un nombre que las identifique y luego llamarlas. Entonces el programa va a quedar mucho más claro. Aunque esta función solo se use una sola vez, aunque una función no se repita y no se utilice en varias ocasiones, aunque yo la utilice una sola vez, ya queda más prolijo meter código a una función que hacerlo fuera de ella. Bueno, entonces seguimos. Bueno, ¿qué son los parámetros, no? ¿Qué son los parámetros? Pero las funciones no sirven solo para esto, para lo que acabamos de ver. Tienen mucha más flexibilidad de la que hemos visto hasta ahora. Y a las funciones se les pueden pasar parámetros, que no son más que variables, ¿no? Variables que existirán solo dentro de dicha función, con el valor pasado desde la ejecución. Entonces, un ejemplo sería una función, ¿no? Que en la declaración, yo acá, function, defino la función tabla multiplicar y le paso dos parámetros. Le paso el parámetro tabla y le paso el parámetro hasta. Entonces, voy a tener dos variables como parámetro. Estas variables solo sirven para la función, ¿no? Entonces, yo dentro de esta función voy a calcular una tabla de multiplicar genérica, o sea que voy a tener una variable i igual a 0 y menor o igual hasta el valor, hasta una variable hasta, y que i se va a incrementar de a 1, ¿no? Entonces, lo que va a mostrar por consola en este caso va a ser la variable ingresada de tabla, la variable ingresada acá, va a mostrar el string x, va a mostrar el valor de i de cada una de las ejecuciones, va a mostrar el string igual y va a mostrar la variable tabla ingresada por
el contador por el i, que se va a ir incrementando en cada una de las ejecuciones. Entonces, a la hora de ejecutar, ahora lo vamos a probar para que vean cómo funciona. La hora de la ejecución, yo la puedo utilizar puedo utilizar este código para diferentes cálculos que quiera realizar, ¿no? O para diferentes ejecuciones. Por ejemplo, tabla de multiplicar, a la hora de llamar a esta función, la vamos a llamar por el nombre, paréntesis, y le escribimos las variables que queremos utilizar al momento de ejecutarla. Entonces, en este caso pongo tabla 1 y hasta 10. Entonces, en este caso me va a decir la tabla del 1, que me calcule desde el 1 hasta el 10. Y yo pudiera también, siguiendo la misma lógica, usar la del 5, ¿no? Y así hasta los valores que yo quiera calcular. Entonces, vamos a probar esto. Primero esta voy a grabar y voy a abrir este archivo. Para que vean simplemente que se ejecuta, ¿no? Que funciona. Voy a probar el ejemplo anterior. Voy a ejecutar el ejemplo anterior, mejor dicho. Entonces, simplemente eso, ¿no? Hola, esta es una función. Lo que estoy mostrando nada más un mensaje desde la función en consola. Bueno, entonces vamos a probar la de la tabla de multiplicar. Recuerden siempre function. Tabla multiplicar, nombre de la variable. Paréntesis, las variables que yo le quiero pasar. Tabla, ¿no? La variable tabla. Y hasta, habíamos dicho las dos variables. Abrimos llaves. Y acá adentro usamos, ¿no? La función. Uso en este caso un for que me vaya de i. Le tengo que declarar la variable i, le voy a decir que es una variable, ¿no? Y defino la variable i. Y de 0, desde i menor o igual a la variable hasta. Y la voy a incrementar en 1. O sea que recuerden que i más lo que me hacía es, primero en la primera ejecución me va a tomar el nombre de i y después en la segunda ejecución me va a empezar a sumar. Recuerden el concepto ese. Bueno, entonces voy a tener un for. Lo que me va a hacer es mostrar por consola, console.log, y me va a mostrar el valor de, ¿cómo lo había puesto la tabla? Me va a decir, claro, la variable tabla, el valor de x y el igual tabla por y. Perfecto. La variable tabla va a mostrar el número ingresado, el string x, la variable i, ¿no? Va a mostrar el string igual, ¿no? Para decir el igual. Y ahora esto va a ser igual a i por el número caro y por la variable que va a tomar la tabla por i, claro, exactamente. La tabla, ¿no? Por i. Ahí está medio perdido. La tabla por i. Entonces, de esa manera, ahí tenemos una función, ¿no? De que me calcula las tablas de multiplicar. Y a la hora de ejecutarlas, ejecución, simplemente tengo que escribir el nombre de la función y le paso dos valores, ¿no?
Habla como un ejemplo, del 1 hasta el 10. Y vamos a probarlo. Uno por 0 igual a 0, así me va calculando todas las... ¿cómo es? Todas las tablas, ¿no? Todas las que yo quiera calcular, ¿no? En este caso. Entonces, así, bueno, es una manera de armar una función. Bueno, seguimos un poquito más. Bueno, devolución de valores. También una función nos puede retornar un valor, ¿no? Para que ese valor, digamos, no solo lo queramos, digamos, hasta ahora lo que vimos con una función es para ejecutar y calcular algo, ¿no? Pero yo también podría hacer un cálculo y guardarlo en una variable que me retorne esa variable. Entonces, devolución de valores. Hasta ahora hemos utilizado funciones simples que realizan acciones o tareas, en nuestro caso, mostrar por consola, ¿no? Lo que vemos hasta el momento. Pero habitualmente lo que buscamos es que esa función realice una tarea y nos devuelva la información al exterior de la función, ¿no? Para así utilizarla o guardarla en una variable que utilizaremos posteriormente para nuestros objetivos. Entonces, ¿no? Bueno, para ello se utiliza la palabra clave return, vamos a utilizarla, que suele colocarse al final de la función, ya que con dicha devolución terminamos la ejecución de la función. Si existe código después del return, dentro de la función, no se va a ejecutar nunca. Cuando nosotros, ahora vamos a ver cómo armamos ese return, que nos va a devolver el valor, escribiríamos código luego de return, ya no me lo va a tomar, ¿no? Entonces, declaración de la función, function sumar AB, ¿no? Y le decimos que me retorne, return A más B. Me va a retornar la suma de estos valores, ¿no? Devolvemos la suma de A y B al exterior de la función. Entonces, al momento de hacer la ejecución, yo podría guardar, ¿no? Guardar en una variable el resultado de una función. ¿Y cómo lo voy a hacer? Var resultado, el nombre de la variable nueva que quiero usar, y le guardo esa suma que yo quiera, el resultado de la función, ¿no? Sumar en este caso 5 más 5. Entonces se va a guardar 10 en la variable resultado. Entonces, console.log podría decir que la suma entre variable A y variable B, ¿no? Entre esas dos variables, es y el resultado, la variable resultado que guardé. Bueno, hasta el momento, ¿alguna duda? Hasta acá de lo que vimos de funciones. ¿Alguna duda sobre esto? No. Ok, seguimos. Bueno, concepto de función flecha, arrow functions. La función flecha es exactamente lo mismo que vimos hasta el momento, pero es una manera más corta de escribir la misma función. Entonces, vamos a ver la diferencia. Una expresión de función flecha es una alternativa compacta a una expresión de función tradicional, pero es limitada y no se puede utilizar en todas las situaciones. Entonces, una nota, ahora les dejo cada paso a lo largo del camino, es una función flecha válida. Y ahora les voy a explicar qué significa eso.
Bueno, entonces, ¿qué significa que acá paso del camino es una función de flecha varía? Que acá no vamos a ver los pasos para llegar a la función flecha, sino que cada uno de estos apartados es válido. Ahí lo vamos a ver. Bueno, sí, también son los pasos, el paso a paso, pero cada uno se puede utilizar, ¿no? Bueno, tenemos la función tradicional. Function, ¿no? Como siempre, en este caso, una función que no podría no tener ningún nombre, ¿no? Function, y directamente le paso los parámetros, le paso un parámetro en este caso, en paréntesis le paso un A, y abro simplemente la función y me retorna A más 100, ¿no? Una función tradicional de cómo estamos, de lo que estamos comentando acá, ¿no? Como veníamos viendo hasta el momento. Función tradicional, function, parámetro, podría tener un nombre también, function, nombre, parámetro, llave y me retorna un valor. Bueno, ahora una función flecha, ¿cómo la voy a hacer? Una manera de ejecutar una función flecha es de esta manera. Elimina la palabra function, directamente yo si quisiera no puedo no escribir function, y coloca la flecha entre el argumento y las llaves de apertura. Entonces yo podría tener directamente argumento con el valor del argumento, flecha y lo que yo quiero que ejecute esa función, ¿no? En este caso me va a retornar a más b. Esta es una manera válida, ¿no? Es una manera abreviada de escribir la función tradicional. Pero aún si quisiera se podría abreviar más. Otra manera de abreviarla es directamente quitando las llaves, ¿no? Sacando las llaves del cuerpo y la palabra return. Saco también el return, ¿no? El return estaría implícito, ¿no? Lo tomo implícito. Entonces, quedaría, si yo la quiero aún acortar más, quedaría de esta manera. Parámetro, flecha y lo que hace esa función. Y una tercera, si yo la quiero acortar aún más, podría suprimir los paréntesis de los argumentos. Entonces, podría sacarle los paréntesis y directamente decirle argumento, flecha, que quiere decir que es una función, y lo que quiero que haga esa función. Entonces, cualquiera de las tres es válida, ¿no? Pero son tres maneras de ir acotando más la escritura de una función. Bueno, seguimos. Bueno, vamos a ver cómo se puede ir usando estas arrow functions. Bueno, sintaxis básica, ¿no? Primero, un parámetro con una expresión simple no se necesita return. Entonces yo puedo tener parámetro, flecha de función y la expresión, cuál es el código que quiero que ejecute la función. Luego, si yo le quiero agregar más de un parámetro, varios parámetros requieren paréntesis. Como una expresión simple no se necesita return. Entonces, primero, vamos a lo básico, a la forma más abreviada, parámetro y expresión. Esto se puede escribir de esta manera. Después, si yo le quiero tener más parámetros, ahí sí tengo que usar los paréntesis. Pero si la expresión es simple, ¿qué significa simple? Que es de una sola línea, la expresión, entonces no hace falta que lleve el return. Entonces, si ahora yo quiero tener varias líneas, ¿no? Las declaraciones de varias líneas requieren corchetes y return. Si yo tuviera más de una línea de código, ahí sí le tengo que agregar los corchetes y el return. Y si es un solo parámetro, mantengo el tema de no hace falta que ponga paréntesis. Acá apareció el concepto de una variable let. Ahora ya lo vamos a ver qué significa. Es una variable, un nombre de variable nuevo que se incorporó al EMAScript 6, al último EMAScript de JavaScript, que generalmente se usa para declarar variables dentro de un bloque, dentro de una función. Se utiliza para variables internas de una función. Bueno, varios parámetros, ya lo vamos a ver en detalle, esta variable nuevita que se llama let, nombre de variable.
Bueno, varios parámetros requieren paréntesis. Las declaraciones de varias líneas requieren corchetes y return. No, entonces yo uso más de un parámetro, voy a usar paréntesis. Y si uso más de una línea de código, voy a también a tener que usar los corchetes. Bueno, sintaxis avanzada. Bueno, todavía no vimos objetos ni array, así que vamos a nombrarlo esto. Y luego ya lo vamos a ver con más detalle. Bueno, para devolver una expresión de objeto literal se requieren paréntesis alrededor de la expresión. Entonces, yo podría tener un parámetro de una función, flechita de tipo de función, y si lo que yo le paso es, si estoy usando un objeto, este método de llaves es de objeto, entonces lo voy a usar adentro de paréntesis. Esto me va a devolver el objeto foo igual a, que es un objeto de strings. Bueno, simplemente eso. Los parámetros REST son compatibles, o sea que esto lo que significa es que yo puedo tener varios parámetros, ¿no? Parámetros dentro de unos paréntesis, ¿no? Podría tener unos, digamos, los que se llaman parámetros REST, que yo podría tener A, B, ¿no? Podría tener la cantidad, los parámetros REST se denominan que yo puedo tener varios parámetros, ¿no? La cantidad que yo quiera. Y entre paréntesis y flechita y expresión. Bueno, se admiten los parámetros predeterminados. Otra forma de usar también este tipo de expresiones es cuando yo le paso a los parámetros, le puedo directamente asignar un valor, ¿no? Otra de las maneras es asignarle un valor a cada parámetro que yo paso y luego flecha y la expresión. Bueno, vamos a dar dos formas de realizar lo mismo y para que sepan que también se puede escribir de esta manera. Yo les muestro todas las maneras de que se pueden escribir una función, más allá de que con una sola les alcance, para que cuando vean, ¿no?, a un código con esto sepan qué quiere decir, ¿no? También. Bueno, vamos a ver que también unos parámetros se pueden utilizar de esta manera, todo paréntesis, A, B, le puedo asignar los valores de A y B, ¿no? En formato de corchetes, le asigno el valor de A y en los parámetros, ¿no? Le asigno el valor de A y el valor de B en formato de corchete, esto es válido, y le digo que la función sea más B, el resultado va a ser 30. Esto es una función válida. Luego, otra manera de escribirlo podría ser esta, parámetros, llaves, igual a A, igual a 10, B, igual a 20, entre llaves también, todo entre paréntesis, esto es parámetro, flecha significa función, y que es lo que quiero hacer, a más B, el resultado es 30, también es otra manera de escribirlo. Bueno, voy a aceptar. Bueno, vamos a ver un ejemplito de estas funciones flecha, cómo se utilizan. Bueno, JavaScript, función flecha, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este tipo de función, ¿no? La asigno a una variable. También una función se puede guardar en una variable, ¿no? Como en este caso, le asigno a la variable hello una función que me retorna un hola mundo. Entonces, vamos a ver un poquito esto esto trae un poquito de manipulación del DOM. Vamos a tener una clase sobre manipulación del DOM. Ahora nada más se los muestro así para que lo vayan viendo por arriba y cómo se aplica esto. Lo más importante de JavaScript va a ser cuando veamos manipulación del DOM, que ese es el objetivo de JavaScript en HTML, ¿no? Así que se los voy comentando. Bueno, entonces tenemos, ¿no?, estructura HTML básica.
encabezado de orden 2, párrafo, y tenemos una porción de párrafo con un ID que se llama demo. Entonces acá, en esta porción de párrafo, vamos a arrojar el resultado de mi función. Entonces, ¿cómo plasmo una función en un lugar determinado? ¿Cómo aplico una función en un lugar determinado de una página web? Se hace de esta manera. Entonces yo quiero en esta porción, con esta ID, relacionar una función de JavaScript, ¿no? Entonces, yo lo podría hacer directamente en un script acá en el HTML. Ven que en un script acá antes del cierre del void, generalmente se usa mucho acá, tenerlo ahí. O se podría hacer en el head y demás, ¿no? Esta es una posibilidad. Entonces, en mi script de JavaScript voy a definir una variable hello y le voy a decir que a esa variable hello le asigno una función hola mundo. Y simplemente esa variable, esto es una manera para no ejecutar la función, ¿no? Es tenerla, guardarla en una variable. Es otra forma también de hacerlo. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hago? Agarro el elemento, ya esto lo vamos a ver en, creo que la clase que viene, todo manipulación del DOM, pero bueno, por el momento se los voy adelantando, se los comento. Agarro el elemento ID, ¿no? Y le ejecuto la función, llamo a la función, digamos, la ejecuto en esta porción de párrafo donde está la ID. Entonces, de esta manera, ¿bien? Agarro. En esta parte de acá en la izquierda, ya vamos a ver qué significa document, get element by ID y demás en la clase que viene, pero bueno, ahora se los voy a mostrando. Agarro esta porción de la izquierda, lo que va a hacer es ubicarse acá. Y esto va a obtener el valor de la ejecución de la función. Entonces, esta función se va a ejecutar en esta porción de párrafo. ¿Ven? Como acá estoy mostrando Hello World. Seguimos. Bueno, la escritura de lo mismo con Array Functions, ¿no? El tema de Array Functions se escribe de esta manera. Podría sacar la palabra function y reemplazarlo por esta flechita, ¿no? Y se podría abreviar algún más, pero bueno, nada más para mostrarles cómo funciona. Y abreviarlo un poquito más aún, ¿no? Como lo vimos, que cada una de las formas de donde la voy abreviando funciona, ¿no? Entonces, acá abrievo esta función un poquito más. Y eso, simplemente también se le puede pasar un parámetro, ¿no? Un parámetro, como vimos, ¿no? Un parámetro en paréntesis y le sumo el valor de ese parámetro que yo le pasé, que se llama universe. Le pasé el parámetro universe, entonces, de esta manera me va a reemplazar, me va a sumar la variable hello más el valor que yo le pasé en los parámetros al momento de ejecutar la función. Entonces, acá se ejecuta. Y también la forma abreviada, ¿no? La forma abreviada de hacer exactamente lo mismo. Ahí lo tienen. Bueno, seguimos un poquito más. A ver qué viene. ¿Ese de Bueno, arrow se suele ver mucho o nunca lo vi? ¿cuál? ¿El de arrow se suele usar o ver en un ¿La código? función de flechas? Sí. Se suele, depende para qué se requiera, ¿no? Para algunas cosas lo voy a poder hacer y para otras no. Para funciones, entre todo sencillas, sí se suelen ver, sí, sí. Sí se suele usar. Para abreviatura de código, ¿no? Más que nada. Bueno, antes de pasar a funciones de callback, ¿alguna consulta hasta el momento? No. Bueno, seguimos. Vamos a aceptar.
Bueno, callback, devolución de llamada, ¿no? Básicamente, sé que esta cuesta un poco entender esta parte, por eso le busqué un ejercicio bastante sencillo. Un ejemplo bastante sencillo. Básicamente una función de callback de devolución de llamada es cuando usamos una función dentro de otra, ¿no? Y básicamente se llama callback a cuando retornamos una función y usamos como parámetro una función, ¿no? Básicamente eso. Bueno, las funciones en JavaScript son objetos, ¿no? Todas funciones son objetos. Como cualquier otro objeto, pueden pasarlos como parámetro. Se puede pasar, o sea que una función, yo podría pasar en una función como parámetro otra función, ¿no? Este es como una función dentro de otra. Esto se llama función de devolución de llamada. Las funciones también se pueden devolver como resultado de otra función. Entonces, vamos a ver este ejemplo y luego lo vamos a probar. Entonces, yo defino una función de nombre saludar y le voy a pasar el parámetro nombre, ¿no? Entonces voy a usar una función predeterminada alert que diga que diga hola. Ven que el string también puede ser con comillas simples. Hola, y le concateno la variable nombre que tengo acá, ¿no? Tengo una función saludar, sencilla. Luego podría tener otra función que se llame procesar entrada usuario. Y le paso como parámetro otra función. Acá esto se llama, ahora sí que lo probamos con otro nombre, pero se llama callback, como podría tener otro nombre, ¿eh? No es que es un nombre predefinido y nada de eso. Podría llamarse Pepito también si quisiera. Bueno, le paso a esta función procesar entrada de usuario, le paso un parámetro que lo que va a ser una función que voy a definir dentro de esta función. Entonces, lo que hago dentro de esta función, procesar entrada de usuario, lo que va a hacer es impedirme el ingreso de un nombre. Por favor, ingresa tu nombre por teclado. Y luego lo que va a hacer es a esta función le va a pasar el parámetro, a esta función callback le va a pasar el parámetro nombre. Y después yo puedo usar otra función que directamente ejecute, digamos, no voy a usar otra función, voy a usar la misma, que ejecute una función que ejecute como parámetro, le paso como parámetro la primera función. Entonces, ¿cómo lo voy a usar esto? Procesar entrada usuario, le voy a pasar como parámetro, que es esta función, a la hora de ejecutarlo, le voy a pasar como parámetro esta función, saludar. Entonces, lo que va a hacer es, esta función me va a pedir el ingreso de un nombre por teclado y luego me va a usar ese nombre, esta variable que yo tengo acá, este nombre, me lo va a dejar como parámetro y lo va a reemplazar en esta función, cuando yo ejecute la función saludar, me lo va a reemplazar acá adentro, ¿no? La función saludar, y entonces me va a devolver con hola y el nombre ingresado. Entonces, vamos a probarlo. Vamos a guardar esto. C14. Vamos a callback. Como les comentaba, digamos, sé que quizás al principio puede ser un poco confuso, ¿no? Entender esto de una función dentro de otra, pero les digo que por eso vamos a tomar así ejemplos básicos y no se vuelvan locos con esto porque no es del todo tan importante, ¿no? Está bueno que lo conozcan, pero el objetivo de JavaScript con HTML es más que nada dominación del DOM, es lo más importante de todo lo que vimos, que es lo que vamos a ver en la clase que viene. Pero antes de ver eso, bueno, está bueno que conozcan un poco sobre lo anterior.
Bueno, entonces yo tengo function, ¿no? Como vimos, saludar, le paso parámetro nombre y uso también, bueno, otra función adentro que es una alerta que me diga hola y el nombre, ¿no? Una variable nombre. Uso otra función que se llame procesar entrada de usuario, le paso como parámetro esta variable, callback, y le digo que a una variable nombre le asigno una función también de ingreso de tu nombre por teclado, ¿no? Y que esa la va a guardar en una, directamente la va a almacenar ahí en el, este valor lo va a almacenar ahí ¿cómo se llama? Como parámetro. Y luego utilizo esta segunda función, simplemente la llamo con el nombre de la función y le paso como parámetro la otra función, ¿no? Entonces va a ejecutarse ambas funciones. Profe, Sí. tengo una consulta. La función callback, ¿dónde está definida? Porque vos se la pasás como parámetro a procesar entrada de usuario, ¿sí? Y cuando llamas a la función callback, le pasás como parámetro nombre, pero ¿dónde está definida callback? No, simplemente se utiliza. A ver. Quiero probar el nombre. Ahí estamos. No, simplemente. Quiero chequearme si lo toma así. Simplemente lo que hace es guardar una variable como. Es válido hacer esto. Guarda una variable como parámetro. Pero vamos a probarlo, a ver si quizás se me pasó a mí definirla o no. Dame un minuto. Vamos a probarlo. Buena la aclaración. No, tengo acá. Olvidaste cambiar el index. Sí. Gracias. Callback.java. Prueba JavaScript. Ahí estamos. Entonces, ingresamos un nombre. Hola, Leandro. Sí, funciona bien. Me devuelve en una alerta. Hola, Leandro. Simplemente lo que hace es guardar para que me guarde esta variable, ¿no? Esta variable me lo guarde ¿cómo es? Siempre se me sale, se me borra se me lo guarde como parámetro y yo pueda, al momento de reemplazar otra función, va a tomar estos valores también en esta función. Se utiliza, sirve para eso nada más. Bueno, luego se lo dejo para el. ¿Puedes, Sí, perdón, debuggear ese código para ver el orden? Porque no me queda claro. como para ver el orden. Para ver cómo Sí, se ejecuta primero y claro. a ver si tiene la opción. Debugger, el Visual Studio. Lo que hace básicamente es, no sé si tiene la opción de debug en el Visual Studio. Debug Console. Lo veo para ejecutarlo. A ver, Go. Start Debug. Go. Start. Después después te lo dejo para que lo prueben porque no funciona muy bien el debug acá. Pero vos básicamente querés saber cómo es el proceso, qué es lo que hace, ¿no? Eso es lo que. Sí, sí. Sí, directamente ejecuta esta función. Ejecuta acá esta función. ¿Qué va a hacer esta función? Va a pedir el ingreso de un nombre por teclado. Entonces lo primero que va a hacer es pedir esto. Por favor, ingresa tu nombre. Hasta ahí estamos bien. Me va a pedir un ingreso de nombre por teclado. Yo voy a ingresar ese nombre y ese nombre me lo va a guardar en esta variable. Y también me lo va a almacenar con este método, me lo va a almacenar en
que es un método que está vacío, está sin generar, simplemente lo que va a hacer es guardármelo en el, dejármelo como parámetro. Y a su vez, a la hora de ejecutarlo, procesar entrada de usuario, cuando lo ejecuto, bueno, ejecuta esto, y a su vez como parámetro yo le pasé esta función saludar. Así que lo que va a hacer esta saludar es agarrar y me va a decir hola y la variable nombre, que es esta, que me la va a reconocer, pero como yo estoy incorporando esta función dentro de esta, ¿no? Estoy como que haciendo, con una función le digo hola y con otra función le agrego que, digamos, que me pida el ingreso del nombre. Primero que me pide el ingreso del nombre y luego con esta función me dice hola y el nombre ingresado. Es como que yo cuando ingreso por teclado esta variable, me la guarda acá y me la ejecuta ahora el nombre. Pero para hacer eso tengo que ejecutarlo de esta manera. Para que me use, me ejecute las dos funciones, tengo que ejecutar esta función con parámetro de la otra. O sea, Pepito es la función saludar. Exactamente. Sí. Sí, así es como es una función, básicamente es una función dentro de otra. Es así, con una función yo estoy mostrando el mensaje hola y un nombre. Digamos, acá está definida primero esta y después esta, pero primero lo que hace es ejecutar esta y luego esta. Es como que le estás cambiando el nombre a la función saludar y la referencias de otra forma. Claro, porque yo acá vos decís en esta parte. Claro, porque la pasa como parámetro. La paso Pepito es como el parámetro. parámetro, sí, y no puedo usar los mismos nombres que, digamos, no se suelen usar los mismos nombres de parámetro cuando yo la ejecuto que cuando la creo. Entonces por eso se llama otro nombre, o callback, o Pepito, o lo que. Generalmente llamamos callback para que vean que acá está en la función. De esta manera es el significado de la función callback, ¿no? Que se pasa, la función callback se pasa como parámetro de otra función. Pero tiene nombres diferentes porque, eso creo que no sé si te los comenté, me parece que no, menos buenísimo que salió. La consulta es porque tiene nombres diferentes y acá no se llama saludar, exactamente, porque no puedo tener como parámetro el mismo nombre. Como parámetro no puedo tener el mismo parámetro cuando lo ejecuto que cuando armo la función, porque estos parámetros son genéricos para utilizarlos en diferentes ocasiones. Entonces, por eso al momento de ejecutar, no puede tener los parámetros, no pueden, si yo acá defino A, B, acá no puedo mostrar A y B, tiene que ser otro nombre. No sé, podría mostrar D y E, me lo va a asociar a B, por ejemplo, ¿no? Para mostrarles, si yo acá tuviera AB, ¿no? Es un ejemplo así, no lo voy a terminar de dar más. Yo tengo como parámetro una función que la definí con dos parámetros AB, y ponerle que A es esto, A guarda el nombre, no sé, y B hace cualquier otra cosa. No sé, B, no sé, puede hacer otra cosa. No sé. Suma A más B, ponele. Entonces, yo le pasé acá dos parámetros. Pero en el momento de ejecutar esta función y quiero con estos parámetros, yo no le puedo acá ejecutar A y B. Yo acá tienen que ser otras variables, otro tipo de variables diferentes o números, directamente los valores, porque no puede tener la misma, como parámetros no pueden ser iguales, no puede haber los mismos parámetros al momento de declarar una función que al momento de ejecutarla. Tiene que ser parámetro nombre de variables diferentes, porque las variables que se usan para declarar una función son genéricas, ¿no? Por eso no pueden tener el mismo nombre que cuando yo las ejecuto. Sí, me quedó claro. No entendía bien Simplemente eso. cómo es que terminaba llamando a saludar, pero ahí entendí. Gracias. Bueno, genial. Seguimos. Bueno, función es también un concepto parecido a callback, pero función de cierre, ¿no? Que también es
muy similar a callback, es también otro tipo de usar una función dentro de otra, ¿no? Y retornar una función. Entonces, un cierre es una variable o función local que usa otra función y las referencias a la función se devuelven a esa función, ¿no? Entonces, es decir, devolvemos una función en una función externa que hace referencia a las variables locales de la función externa. Esto es posible si tenemos funciones anidadas en otra función y devueltas como referencia. En la función interna podemos usar las variables de la función externa. Ahora vamos con un ejemplo para entender mejor. Debido al alcance de las variables locales. Las funciones internas pueden acceder a las variables de la función externa. Cuando devolvemos la función interna, la función externa, las referencias a las variables locales de la función externa todavía están referenciadas en la función interna. Entonces, la función de cierre es relacionar una función con otra y relacionar también las variables. Entonces, por ejemplo, yo tengo una constante, hello, ¿no? Una constante hola, que le asigno el valor de... Le asigno el valor de toda una función, ¿no? Se lo asigno a una variable. Entonces, a una variable, no a una variable, a una constante hello, le asigno toda el contenido de una función, ¿no? Que es una función que le paso como parámetro name. Ven, está escrito en notación de llave. Abro los corchetes y defino otra constante, greeting, constante saludo, y le asigno el valor hello más el name, ¿no? Entonces, en este caso tengo una constante que le asigno el valor, un string hello, más una variable name, que es la del parámetro. Y esta función me va a retornar un mensaje con el contenido de esta función, ¿no? Entonces, a esta variable hello, a esta variable, no, a esta constante, porque definí como const, esta constante hello, le voy a, en realidad lo que se va a tener almacenado es el return de esta función, ¿no? Lo que me retorna esta función que yo la tengo incorporada en esta variable. Entonces, va a tener almacenado este greeting, ¿no? Este greeting, este saludo, este valor, greeting, que viene de esta definición de esta constante acá. Entonces, yo podría decirle que al momento de ejecutarla, ¿no? Digo que la constante, voy a definir otra constante, hago otra diferente, la constante hello_gen, le voy a asignar el valor de la función hello, con el parámetro que yo quiera, ¿no? Con el parámetro gen en este caso. Y simplemente lo que significa esto es, básicamente, como un resumen de la función cierre, es que cuando yo le asigno a una constante o variable, constante o variable, a una constante o variable, le asigno el valor de una función, ven que acá estoy asignando una función dentro de una constante, automáticamente esa variable o constante, en este caso esta constante, se transforma a función. Ese es el significado de función de cierre, de closure, que es, función de cierre se le llama a las closure, es cuando, básicamente es esto, y no tiene nada más raro que esto. Cuando yo le asigno a una constante una función, o el valor de una función, esta constante se transforma en una función. Entonces, hello_gen, fíjense que yo no la definí como una función, ni nunca la usé como una función, simplemente la definí como una constante, pero le asigné el valor de esta función, de esta función. Porque ven, acá en la primera parte, repasando, yo tengo una constante también, de esta manera. ¿Ven cómo se va transformando? Acá tengo una constante de nombre hello y le asigno el valor de toda una función. Entonces, al asignarle el valor de toda una función, no solo me va a tomar el return, no solo va a almacenar el resultado de la función, sino que también se va a transformar en una función. Entonces, yo acá ya voy a tener la función hello para ejecutarla, ¿no? Hello y el nombre, ¿no? del parámetro. ¿Y esto qué pasa? Cuando no, ven que acá no hace falta, cuando yo lo guardo en una variable, no hace falta ponerle un nombre a la función por esto mismo de que ya la variable se transforma en la función.
Entonces, bueno, esa es una parte y al momento de ejecutarlo, esta función, por ejemplo, veámoslo por separado, esta primera función yo la quiero ejecutar, yo la ejecuto de esta manera, hello, el nombre de la función, y le paso el parámetro que yo quiero mostrar, ¿no? El que va a reemplazar a name. Fíjense en que al momento de declarar una función y al momento de llamarla, acá en este caso, miren solo el lado derecho, ¿no? El lado izquierdo no lo viene. Del lado derecho, en este caso, al solo llamarlo, la variable del parámetro no puede ser name, ¿no? Obviamente. No puede ser, o tiene que ser un valor, o si yo quiero usar una variable, que generalmente se utilizan los valores, si yo quiero usar otra variable, tiene que tener otro nombre. Bueno, entonces, este valor, ¿no? Esta ejecución de la función, la guardo en una constante hellogen. Y automáticamente se transforma en función. Entonces, hellogen es una función que devuelve hello. Simplemente eso. Sé que quizás es un poco confuso porque es una función dentro de otra y demás, pero no se asusten con esto que no es nada difícil y tampoco es el objetivo principal conocer estos temas de funciones, no es el objetivo principal del curso. Así que no se asusten con esto que no, a partir de, digamos, lo más importante es que sepan manejar todo lo que es dominación del DOM, ¿no? Que todavía eso no lo llegamos a ver en detalle. Bueno, entonces vamos a probarlo como para que lo entiendan. Creo que alguien quiere entrar. Ah, gracias. Entonces, vamos a clip. Bueno, acá de vuelta, ¿no? Tenemos, como lo venimos viendo, ¿no? La variable hello, le asigno toda una función y automáticamente se transforma en función y para ejecutarlo le asigno un valor, en este caso y. Y a su vez, yo este valor lo quiero guardar en otra variable. Bueno, en este caso lo hice con variable, ¿no? Para que vean que es lo mismo. Con la palabra var en vez de const. Bueno, le guardo ese contenido a HelloGem y ahí sí me va a ejecutar todo en una variable, ¿no? Me va a ejecutar estas dos, esta función y esta en otra, en HelloGem, ¿no? Entonces simplemente esto me va a devolver hola y el nombre, ¿no? El nombre que le pase acá. Si lo cambio por Carlos, me va a pasar eso. En script.javascript. Simplemente en un mensaje, hello Carlos, ¿no? Podría hello Carlos, acá no me está mostrando podría dejar otro espacio, ¿no? Para que me tome ahí la separación. Vamos a probarlo de vuelta. Me lo guardo. No pusiste la separación. ¿Cómo? Acá. No tiene espacio. Pusiste 2 comillas, pero no pusiste el espacio. Ah, tenés razón, gracias. Gracias por la aclaración. Bueno, ahí, perfecto. Ahí lo mostramos con espacio. Bueno, eso, simplemente eso de este tipo de funciones. Pasamos a concepto de scope, alcance, ¿no? El alcance que van a tener las variables dentro de JavaScript. Bueno, el scope alcance determina la accesibilidad, visibilidad de las variables. Entonces, en JavaScript hay dos tipos de alcance. Alcance local y alcance global. JavaScript tiene un alcance de función. Cada función crea un nuevo alcance. Entonces, el alcance determina la accesibilidad, visibilidad de estas variables, ¿no? Donde se pueden utilizar determinadas variables, ¿no? Que dentro de la función o fuera de ellas.
Bueno, las variables definidas dentro de una función no son accesibles, visibles, desde fuera de la función. Entonces, tenemos las variables definidas hasta acá, ¿no? Habíamos visto. Entonces, ejemplo. Si yo tengo una función que se llama myFunction, ¿no? Como este caso, y le creo una variable interna, por ejemplo, var, carname, y le asigno el valor Volvo, ¿no? Entonces, acá sí puedo usar esta variable carname, dentro de la función la puedo usar todas las veces que yo quiera. Pero fuera de la función no voy a poder usar esta variable, porque dentro de una función es como un ambiente por separado, ¿no? Entonces, fuera de la función no voy a poder usar esa variable, ¿no? Ni afuera, ni acá, ni en esta porción tampoco. Bueno, entonces, variables globales de JavaScript. Una variable declarada fuera de una función se convierte en global. Entonces, una variable global tiene alcance global. Todos los scripts y funciones de una página web pueden acceder a ella. O sea que, si yo la variable la declaro afuera de la función, tiene alcance global. Voy a poder acceder a esta variable desde una función o no. Si estoy dentro de una función o fuera. Entonces, en este caso, ¿no? Si yo tengo una función, myFunction, dentro de la función voy a poder usar carname y fuera también, ¿no? Obvio. Bueno, variables de JavaScript. En JavaScript, los objetos y las funciones también son variables. El alcance determina la accesibilidad de variables, objetos y funciones de diferentes partes del código. Entonces, automáticamente global, ¿no? ¿Cómo es que una variable se transforma automáticamente en global estando dentro de una función? Entonces, si asignamos un valor a una variable que no ha sido declarada, automáticamente se convertirá en una variable global. Por ejemplo, este ejemplo de código le declarará una variable global, carname, incluso si el valor se asigna dentro de una función. Entonces, tengo una función. No, acá se ejecuta, myFunction. Bueno, acá estoy armando esta parte, estoy armando la función function, myFunction. Y tengo que a una variable que no está definida le asigne un valor. Esta variable, por el hecho de que no esté definida, se transforma en global. Entonces, esta variable la puedo usar, este mismo nombre de variable la puedo usar fuera de la función como dentro, ¿no? Se transforma en global. Y vamos a ver ejemplos de esto. Bueno, entonces, block scope, ¿no? Entonces, esto es lo que les comentaba de la nueva variable. Antes de EMAScript 6, 2015 más o menos, JavaScript tenía únicamente variables globales y, digamos, alcance global y alcance de función. Entonces, EMAScript 6 introdujo dos importantes nuevas palabras reservadas a el lenguaje JavaScript. Y una es let y otra es const, ¿no? Entonces, estas dos palabras reservadas proveen un alcance de bloque en JavaScript, ¿no? Entonces, las variables declaradas dentro de una llave no pueden hacerse desde fuera. Entonces, generalmente let se utiliza para variables declaradas. Es como para declarar variables de formato seguro. Yo podría usar var, y también no debería poder hacer, pero var como que está relacionado más a los conceptos globales y let a los conceptos en bloque. Entonces, uso let dentro de de las llaves, ¿no? De esta manera, le asigno un valor, X no puede ser usado fuera, ¿no? Y si yo uso el var, tampoco lo puedo usar fuera, ¿no? Var o let no se puede usar afuera de la función.
Bueno, local scope. Entonces, alcance local. Entonces, como les comentaba, ¿no? Un poco en el ejemplo, let carname Volvo. Entonces, vamos a hacer unas probitas con esto. Tengo mi página web con un script, ¿no? Con mi script. Tengo dentro del script my function, acá se está ejecutando la función, y acá en esta parte la estoy declarando, ¿no? La función. Bueno, entonces, si yo quiero mostrar, primero les voy a comentar una función que se llama typeof. Si yo quiero mostrar por pantalla ¿cómo es? El tipo de variable que es, le tengo que decir typeof y el nombre de la variable. Acá en este caso me va a mostrar el tipo de variable que es. En este caso ven que es un string, me dice que es un string. Entonces, en base a esto vamos a probar esto del alcance. Bueno, entonces yo tengo dentro de la función, tengo que definir una variable letCarName y le asigno el valor Volvo. Después me paro sobre párrafo ID demo1 y le digo que me muestre el tipo de variable carname y que me lo concatene con una variable carname, ¿no? Entonces carname se llama Volvo. Tiene el valor Volvo. Y esto está todo dentro de una función, ¿no? Hasta ahí. Tiene el nombre Volvo. Entonces me va a mostrar el tipo de variable, que es de tipo string, y me va a mostrar el nombre de la variable Volvo. ¿Ven? Entonces dentro de una función se visualiza esta variable carne. Pero ahora yo quiero agarrar el párrafo con ID 2. Agarro este párrafo, que es este de acá, con ID 2, y le digo que me muestre con el tipo, con typeof carname, ¿no? ¿Qué tipo de dato es? De variable es. Entonces no reconoce la variable porque estoy fuera de la función y me da indefinido, variable indefinida. Con let, y si yo pruebo con var, debería ser lo mismo, ¿ven? Var, lo mismo. Ahora le voy a sacar la extensión y ven que cuando yo le saco la extensión, cuando yo no defino una variable, se transforma en global, ¿ven? Se transforma en global. Si yo, porque fuera de la función, también me muestra el tipo de variable, ¿no? Y si yo ahora defino la variable fuera de la función, var polvo, entonces, al revés, dentro de la función no la puedo usar, no me la reconoce, y fuera de la función sí. ¿Ven? Ahora, si yo uso let, fuera de una función, no me va a servir, digamos, esa es la gran diferencia, no me la va a ver ni dentro de la función ni fuera. ¿Por qué? Digamos, let generalmente sirve para bloque, para elementos en bloque, para variables dentro de una función. Agregaron esa nueva variable que se llama let. Bueno, eso. Quería que chequeen eso. Profe, pero ahí al definirla fuera de la función, ¿no queda como una variable global? ¿No se podría usar dentro de la función también? Repetime la consulta, ¿cómo? No, cuando definiste la variable afuera de la función, ¿no quedaría como global la función, la variable? Yo les había comentado eso acá. No, surgió del ejemplo la duda. Ah, no. No, var. Vamos a probarlo nuevamente. Var name. Copiar esto.
marcar name, así no lo devuelvo, y acá la saqué, sí. Solo me toma, me la reconoce fuera de la función. Dentro de la función me dice que es indefinido. O sea No que me lo- la única opción es pasarlo como parámetro si la quiero usar ahí adentro. Sí, pasarlo como parámetro, definirla o, claro, o definirla adentro. Sí, tal cual. Hay que pasarla como parámetro, definirla adentro. Ok, gracias. Bueno, creo que con eso estamos. A ver. No mostraste qué hacía LED. ¿Profe? LED, ya lo puse con LED también. Vamos a probarlo con LED. No sé si no llegaste a saber, pero vamos a probarlo. Bar, entonces yo LED, ¿no? Y si se les ocurre probar algo más, lo probamos, ¿eh? No hay problema, ustedes me dicen. No, porque el ejemplo justo que que estaba mostrando y justo decía qué hacía LED, pero justo ella preguntó y... Lo de LED es variable, ven, la defino afuera y no, también no me usa porque generalmente se sirve para, digamos, LED la defino afuera y no me sirve ni para, no me sirve, no me muestra ninguna de las dos partes, ni cuando estaba afuera ni cuando estaba adentro. Acá. LED simplemente me va a servir para definir variables dentro de una función. LED y ahí sí me sirve acá, dentro de la función, pero afuera no me sirve. Eso. No sé si tienen, a ver si hay algo más interesante para mostrarles sobre eso. Global Scope. Bueno, eso, lo demás se lo dejo que lo chusmeen ustedes, pero es más de lo que vimos, más ejercicios con diferentes variables hay, diferentes ejemplos con variables. Pero más de esto de ir jugando con las diferentes variables para ver dónde tiene alcance y dónde no. ¿Profe? Decime. Una consulta, porque justo en cierto momento se me cortó el internet. Entre scope y callback, ¿viste algo más? Sí, vimos la de cierre. Función de cierre, que es muy parecido. Básicamente la función de cierre dice que cuando yo a una variable le asigno el contenido de una función, esa variable se transforma en función. Básicamente es eso. Ves que acá a la constante hello le asigno todo el contenido de una función y este hello se transformó en una función. Para ejecutarlo, uso el nombre de variable hello y le paso el parámetro. Y a su vez, esta función la guardo en una constante o variable, puede ser constante o variable, y automáticamente se transforma en función. Claro, porque vos a la constante hello le asignaste una función flecha, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Ah, ok, y cuando te referías a lo de scope... Scope es el alcance que puede tener, el concepto de scope es el alcance que puede tener una variable dentro de... esto no sé... no, ahora ya que está, seguimos con el alcance que puede tener una variable dentro de un script, digamos, ¿sí? Se puede usar fuera de una función o dentro de una función. Ahora, argumentos de la función, ahora vamos a ver otro ejemplo con alcance, también ahora en la próxima diapositiva. Bueno, los argumentos de la función, ¿no? Funcionan como variables dentro de las funciones. Entonces, simplemente la instrucción let declara una variable de alcance local como ámbito de bloque, la cual opcionalmente puede ser inicializada con algún valor. Entonces, simplemente como es la sintaxis de que una variable se puede, si yo quiero declarar varias variables, escribo nombre, let o var, y
declaro, puedo declarar una variable de esta manera como está acá, que es básicamente hacer esto. Declarar. Hicieron una consulta en el chat. Ok. Declarar una variable, no sé, quiero declarar las variables A, B, C, D, E, ¿no? Lo puedo hacer de esta manera. No hace falta que escriba A, escriba var B, var C y así, ¿no? Básicamente eso es lo que indica. A ver. Le tengo que retirar. Profe, le mandamos por mail. Sí, el mail por presente, pues ya estamos, ya falta una diapositiva y terminamos. El mail me lo envían por presente. El presente me lo envían por mail, al revés. Bueno, entonces, alcance, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo sería que let te permite declarar variables limitando su alcance, scope, al bloque, declaración o expresión donde se está usando. Lo anterior diferencia let de la palabra reservada var, ¿no? Como vimos recién también, un poquito la diferencia, la cual define una variable global o local en una función sin importar el ámbito del bloque. Entonces, alcance, scope a nivel de bloque con let. Si yo, por ejemplo, uso la palabra reservada let para definir variables dentro de un bloque, si yo la utilizo, no en funciones, sino también dentro de algún bloque, ¿no? Este concepto más que nada habla de bloques, digamos. La variable var, para resumirles un poquito, la variable var hace una variable global fuera y dentro de un bloque, pero no dentro de una función, sino bloques como son los ciclos estos, como for y demás. Let es solo para variables en bloque. Si yo defino una variable fuera let, no la puedo usar dentro de, digamos, no me va a servir. Siempre se definen dentro de bloque o dentro de funciones. Entonces, este ejemplo, usar la palabra reservada let para definir variables dentro de un bloque. Entonces, se utiliza, por ejemplo, para for, puedo definir la variable i y luego puedo mostrar dentro del, puedo hacer un console.log e ir mostrando cada ejecución por separado dentro del for, ¿no? Y si yo quiero mostrar la i, ¿no? El resultado de la i fuera del for, no me va a servir, no me va a dar un error porque la definí con let. Si yo acá en vez de let usaría var, ahí sí me va a dejar mostrarlo en cualquier parte del programa, me va a reconocer esa i. Pero con let es solo interno para cada uno de los bloques. Eso simplemente es la diferencia más grande entre let y var. Profe, o sea que el let se usa para variables locales. El let se usa para variables, sí, locales y dentro de un bloque o dentro de una función, para ese ámbito nada más. Si yo la defino para, no sé, dentro del bloque for, me va a servir para dentro del bloque for. Fuera, no me lo va a reconocer. Lo mismo que yo la defino en una función, me va a definir para ese entorno de la función. Para afuera no me va a servir. Ah, está bien, muchas gracias. El presente, ¿cómo lo damos? Me envían un correíto con el presente, así que así yo los anoto. Voy a detener la grabación. Con eso son todos los temas vistos en la clase de hoy. Con eso estamos. Muchas gracias, profe. Detenemos la grabación.